¿Qué harías si tu mejor amigo se convierte en la peor amenaza de tu vida? Eso es exactamente lo que le sucede a Olivia, quien se va de viaje con sus amigos a una cabaña en el bosque buscando superar el dolor de la muerte de su prometido. Pero como vemos, en este lugar nada es lo que parece. Hoy vamos a analizar Un extraño en el bosque, una película sobre las complejidades de las relaciones humanas y cómo los traumas pueden afectar el psiquismo de las personas. A lo largo de este análisis nos enfocaremos en tres personajes clave: Olivia, Sam y Clayton. Cada uno de los personajes presenta rasgos patológicos que reflejan diversas estructuras de personalidad. Primero hablemos de Olivia. Ella es la protagonista que se encuentra en un proceso de duelo complicado. Este duelo se ve intensificado por su relación con Sam y el descubrimiento de que él es el responsable de la muerte de su prometido y de Brandon. En su teoría sobre el duelo, Freud argumentaba que la incapacidad para aceptar la pérdida puede llevar a un estado de melancolía, donde el individuo se siente culpable y pierde el interés por el mundo exterior. Olivia presenta rasgos de una estructura neurótica histérica. Esta estructura se caracteriza por la búsqueda constante de atención y validación, manifestando conflictos emocionales a través de síntomas físicos o comportamientos dramáticos. Lacan sugiere que la histeria puede ser una forma de buscar reconocimiento a través del sufrimiento. En su seminario sobre la angustia, Lacan explica cómo la histérica se identifica con el objeto de deseo del otro, buscando ser el objeto que completa la falta en el otro. Algunos mecanismos de defensa que Olivia utiliza son regresión. A medida que avanza la historia, Olivia experimenta una regresión emocional, volviendo a comportamientos más infantiles. Freud argumentaba que la regresión es un mecanismo común en situaciones de estrés, donde el individuo busca el consuelo en etapas anteriores de desarrollo. La regresión es una forma de lidiar con la angustia y al retroceder a formas de satisfacción más primitivas. Represión. Olivia parece reprimir recuerdos traumáticos relacionados con la muerte de su prometido. Esto se manifiesta en su confusión y falta de claridad sobre lo que realmente sucedió. Lacan señala que la represión puede llevar a una desconexión de los deseos y traumas, complicando aún más la salud mental del individuo. Lacan enfatiza cómo la represión es fundamental para la constitución del sujeto, pero también puede ser una fuente de sufrimiento cuando se vuelve patológica. Pasemos al segundo personaje. Sam puede estar manifestando una estructura predominante neurótica obsesiva, con algunos rasgos de estructuras como la borderline, psicopática. Esta combinación de elementos de diferentes estructuras clínicas es común en personajes de películas, ya que les da más profundidad y complejidad a su caracterización. La neurosis obsesiva de Sam se refleja en su necesidad de constante control y planificación. Su comportamiento meticuloso y su deseo de anticiparse a cualquier dificultad pueden ser vistos como intentos de evitar entrar en contacto con conflictos internos más profundos. Como señala Freud, los individuos neuróticos obsesivos tienden a ser perfeccionistas y a tener dificultades para tolerar la incertidumbre. Sin embargo, Sam también puede mostrar algunos rasgos de estructura borderline, como la inestabilidad emocional y la dificultad para manejar las relaciones interpersonales. Su miedo al abandono y su necesidad de aprobación constante son características comunes en personas con este tipo de estructura. Cuando Lacan habla sobre la forclusión, podemos explicar cómo los individuos border han excluido la castración simbólica, lo que los lleva a tener una identidad frágil y a buscar constantemente la validación de los demás. Finalmente, algunos de los actos violentos de Sam, como el asesinato de Brandon, pueden estar relacionados con rasgos psicópatas, especialmente su capacidad para manipular a los demás y su falta de empatía en situaciones críticas. Esto puede ser visto como un comportamiento que busca entretenimiento o una forma de lidiar con su propia inseguridad. En este sentido, aunque Sam no es un psicópata en el sentido estricto, presenta características que pueden hacer que su comportamiento sea percibido como tal en momentos de crisis. Entre los mecanismos de defensa que utiliza Sam encontramos los siguientes. Represión. Como neurótico obsesivo, Sam utiliza la represión como su mecanismo principal de defensa. Este mecanismo le permite apartar de su conciencia pensamientos y emociones que le resultan inaceptables, como su miedo al abandono o su inseguridad en las relaciones. Al reprimir estos sentimientos, Sam puede mantener su fachada de control y racionalidad, pero esto también lo lleva a experimentar angustia y tensión, que se manifiestan en su comportamiento compulsivo y su necesidad de controlar a los demás. Formación reactiva. Sam puede mostrar comportamientos que son opuestos a sus verdaderos sentimientos. Por ejemplo, puede actuar de una manera extremadamente protectora hacia Olivia, a pesar de que su interior sienta celos o inseguridad. Este mecanismo es una forma de reprimir los sentimientos inaceptables al adoptar una actitud contraria,
lo que le permite confrontar su vulnerabilidad. La combinación de estos mecanismos de defensa en Sam ilustra la complejidad de su carácter y cómo su estructura neurótica obsesiva junto con rasgos que pueden parecer psicopáticos lo llevan a actuar de manera que busca controlar su entorno y protegerse de la angustia. Su comportamiento refleja la lucha interna entre el deseo de conexión emocional y el miedo a la traición, lo que lo convierte en un personaje intrigante y multifacético en el contexto. Finalmente analicemos a Clayton. Clayton puede ser caracterizado principalmente por una estructura borderline que se manifiesta en su comportamiento impulsivo, su falta de empatía, su dificultad para establecer relaciones interpersonales saludables. Este tipo de estructura se caracteriza por una profunda inestabilidad emocional y una identidad inconsistente, lo que se traduce en relaciones interpersonales intensas pero inestables. Según Otto Kemberg, los individuos con organización border a menudo utilizan defensas primitivas como la escisión, lo que les impide integrar experiencias y emociones de manera coherente. Además de su estructura border, Clayton también exhibe rasgos perversos y psicopáticos. La perversión en este contexto se refiere a su comportamiento voyerista y su disfrute en la caza de animales, lo que indica una desconexión emocional y una falta de consideración por el sufrimiento de los demás. La perversión implica una búsqueda de satisfacción a través de la dominación y el control. En el caso de Clayton, esto se manifiesta en su deseo de ejercer poder sobre sus víctimas, sean animales o personas. Los rasgos psicopáticos de Clayton se reflejan en su capacidad para manipular y controlar a quienes lo rodean sin remordimiento. A diferencia de un psicópata clásico que carece de empatía y remordimiento, Clayton puede experimentar momentos de culpa, lo que sugiere una lucha interna. Sin embargo, su comportamiento destructivo y su incapacidad para formar conexiones auténticas con los demás lo alinean con características de la psicopatía. Algunos mecanismos de defensa que podamos observar en Clayton son escisión. Este mecanismo es característico de la estructura border. Clayton puede experimentar la escisión al dividir su percepción de los demás en categorías extremas, viéndolos completamente como buenos o completamente malos. Esto le permite evitar la ambivalencia emocional y justificar su comportamiento destructivo. Negación. Clayton actúa sin considerar las consecuencias de sus acciones, lo que puede ser visto como una forma de negación. Ignora las implicaciones morales de su comportamiento y se siente libre de actuar según sus deseos. Freud describe la negación como un mecanismo de defensa que permite a las personas evitar enfrentar realidades dolorosas. En su teoría sobre el fetichismo, Freud explica cómo la negación es fundamental en la estructura perversa, donde el sujeto niega la falta del otro para evitar confrontar su propia castración. En la película podemos apreciar la complejidad de la psique humana y las dinámicas que rigen nuestras relaciones, como los traumas y los mecanismos de defensa. Un extraño en el bosque nos confronta con la realidad de nuestras experiencias pasadas, cómo moldea nuestras percepciones y nuestros comportamientos presentes. Desde una perspectiva psicoanalítica se hace evidente que el sufrimiento humano a menudo se manifiesta a través de conflictos internos no resueltos, que se proyectan en las relaciones interpersonales. La obra destaca la importancia de reconocer estos patrones para entender no solo el comportamiento de las demás personas, sino también el nuestro.